En este día seguimos con acerca de lo que es el tabernáculo. Comenzamos hablando acerca del altar del sacrificio, ¿se acuerdan? Que en el altar del sacrificio lo que hacemos es de que allí nosotros damos gracias a Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. Y por eso lo adoramos, porque decimos gracias, Señor, por lo que tú hiciste. ¿Por quién? Por nosotros. Después pasamos al lavacro, aquel recipiente grande que había sido hecho de los espejos de las mujeres que servían en el templo, de espejos de bronce. Y ahí se reflejaba cualquier mancha que tuviera el sacerdote antes de entrar al lugar santo, porque decía que si no se limpiaba, corría el riesgo de morir al entrar al lugar santo. Acuérdense que Dios reflexionaban sobre los 10 mandamientos, los primeros 5 que hablan acerca de la relación con Dios. No tendrás dioses ajenos, no te harás ídolos, no tendrás el nombre de su Señor en vano, guardarás el día del Señor, honrarás a padre y madre. Y después comenzaba, tenemos que reflexionar en los otros 5, que era que la relación con el prójimo. No robarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no matarás y no codiciarás. Y no era, ni siquiera era que la persona cometía el acto hoy en día, sino que la persona, con solo que lo piense, con solo que lo aguarde en su corazón. Si yo guardo rencor, ya maté. Si yo deseo en mi corazón y en mi mente a una mujer lasciviosamente, ya pequé, ya adulteré en el corazón, dice la Biblia. Quiere decir de que tenemos que reflexionar. Después de eso, estaban a punto de entrar al lugar santo. En el lugar santo iban a encontrar 3 cosas: el candelero, y les puse aquí uno para que lo pudieran ver, lo que le llaman la minora, la mesa de los panes de la proposición, que después vamos a estar hablando sobre eso, y después estaba, antes de entrar al lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Y después en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que donde Dios hablaba con Moisés. En este día vamos a comenzar a hablar acerca del lugar santo. Acuérdate que estamos orando, esto es un sistema de oración, un patrón de oración. Quiere decir que si ya pasé por el altar del sacrificio, ya di gracias a Dios. Entramos delante del Señor ¿con qué? Con acción ¿qué? De gracias. Ya confesé mis pecados en el lavacro. Ahora estoy entrando al lugar santo. Y en el lugar santo encontramos el candelabro o el candelero. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han leído el manual de su carro? ¿Has comprado un carro y viene con un manual así como así de grueso y lo has leído? Levanten la mano. No muchos. ¿Me estoy explicando? La mayoría de nosotros vamos al manual hasta que se nos enciende alguna lucecita o el carro no quiere encender. Hasta entonces decimos, vamos a ver qué dice el libro. ¿O qué hay? Vamos y compramos un teléfono nuevo y de repente nos damos cuenta de que solo lo usamos para hacer llamadas, para tomar fotos, para hacer videos, pero hay mucho más que tú puedes hacer con ese teléfono. Y de repente lo agarra un jovencito y le empieza a hacer un montón de cosas y tú dices, oh, wow, qué tremendo, no sabía que se podía hacer ¿qué? Eso. ¿Por qué? Porque nosotros usualmente estamos acostumbrados a no leer más, a no aprender más en su totalidad, en una plenitud de lo que tenemos a nuestra disposición. Y con el Espíritu Santo, que el candelero significa eso, es un simbolismo del Espíritu Santo. Nosotros no hemos venido a tratar de indagar más, de averiguar más, de investigar más, para tomar
completo provecho de la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Así que este día, si se te olvida cualquier cosa de la que te voy a decir, que no se te olvide esto: clamando por la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra clave es que plenitud. Fíjate lo que dice en Éxodo 40 versículo 1. Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso. Ahora está hablando del lugar santo, delante del arca del testimonio. Y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Está hablando del altar del sacrificio, del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar. Pondrás agua en ella, hablando del lavacro. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Lo interesante de este pasaje es que cuando se le dice a Moisés que tenía que armar el tabernáculo en el desierto, lugar de comunión con Dios, comienza de lo más profundo, dice, donde él iba a hablar. Después comienza del lugar santísimo al lugar santo. Después se va a lo que era el atrio, donde estaba el altar del sacrificio y el lavacro. Lo que Dios nos está diciendo con esto es que el que tiene el acercamiento no es el hombre. El que tiene el acercamiento es Dios. Es Dios quien le dice: yo soy el que estoy haciendo un acercamiento. Yo soy el que te estoy buscando. La relación que el hombre perdió en el jardín, en el Edén, ahora Dios estaba tratando de restablecerla una vez más. Ahora, pero si el candelero significa el Espíritu Santo, tenemos que aprender el por qué. Lo primero que tenemos que ver son las 7 expresiones del Espíritu Santo. A Moisés se le ordenó que construyese un candelero, y que lo pusiese en el lugar santo del tabernáculo. Fíjate cómo se le dijo. En Éxodo 25:31, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y otros 3 brazos al otro lado. Quiere decir de que se le dijo a Moisés: mira, este es el candelero, dice, que va por en medio, y a cada lado vas a sacar 3 brazos. O sea, se le explicó exactamente cómo lo tenía que hacer. Este candelero tenía que ser exacto a un modelo que a Moisés se le había mostrado. En otras palabras, no era algo que Moisés solamente pensó y dijo: oh, voy a hacer esto, y porque yo pienso en esto es la manera como tiene que ser. No, a Moisés se le mostró lo que tenía que hacer. En Éxodo 25:37 encontramos esto. Y dice en el versículo 40, dice: y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Hazlo qué? Conforme al modelo. Se le mostró un modelo que él tenía que seguir. La versión del lenguaje actual dice así, en Éxodo 25:40: debes hacerlo exactamente igual a lo que te mostré en la montaña. Le dice, tiene que ser exacto, Moisés. Pero ¿qué candelero se le mostró a Moisés? ¿Dónde fue? ¿Qué fue lo que Moisés vio ese día? Porque Moisés lo vio, pero ¿dónde lo vio en su visión? Y tenemos que hacernos las preguntas, porque las respuestas están en la palabra. Eso está en Apocalipsis 1:12. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 1:12. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre,
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Decía de que el Hijo del Hombre, hablando de Jesús, se paseaba entre medio del candelero. Eso fue lo que se le mostró a ¿quién? A Moisés. Entonces Moisés ve este candelero y dice, y dice, pero ¿por qué tenía que tener 7 brazos y no uno solo? ¿Por qué 7? Y tú me dices, porque es el número perfecto de Dios. Sí, pero nos da la respuesta en Apocalipsis 4:5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. 7 espíritus de Dios. ¿De qué está hablando? Pensamos que el Espíritu Santo es solamente uno. ¿Por qué dice que son 7 espíritus de Dios? Bueno, qué bueno que hiciste la pregunta. En el griego no está hablando aquí de 7 diferentes espíritus, pero está hablando de 7 diferentes aspectos de lo que es el Espíritu de Dios. Fíjate lo que dice en la versión viviente. Delante del trono había 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Quiere decir de que el Señor, el Espíritu de Dios, va más allá de poder. Tiene 7 manifestaciones que nosotros tenemos que aprender a que están disponibles para nosotros para vivir en una plenitud del poder de Dios, de esa plenitud del Espíritu de Dios. Ahora nosotros como pentecostales acostumbramos solamente a pedir ¿qué? Poder, Señor. Yo he sido culpable de eso. Que pedimos más que, Señor, danos poder. Porque la Biblia dice en Hechos 1:8, y recibiréis ¿qué? Poder. Pero va más allá del poder. Y Dios quiere que nosotros tengamos un acceso amplio, un acceso en todos los aspectos, en todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Y vamos a pasar 4 enseñanzas sobre el candelero para que nosotros aprendamos a orar y decirle al Espíritu Santo que queremos estas manifestaciones en nuestra vida. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo se manifieste en todas sus manifestaciones en su vida, en una plenitud y no necesariamente solo en una? Ahora, tenemos que hacernos esta próxima pregunta. A la luz de las Escrituras, ¿cuáles son esos aspectos? ¿Cuáles son estas manifestaciones que está hablando, pastor? Esto lo encontramos en Isaías 11:2. Y reposará sobre él, hablando del Mesías, el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Quiere decir que habían 7 manifestaciones. Ahora, la única diferencia que para mí es bastante interesante, que es en la versión viviente, dice el Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Y cuando lleguemos a estudiar la próxima vez que me toque predicar, dentro de 2 semanas, con la ayuda del Señor, vamos a hablar sobre el Espíritu de sabiduría y de entendimiento y inteligencia. Porque es un entendimiento y una inteligencia que va más allá del ser humano. Yo no sé si usted la quiere, pero yo la quiero. Cuando habla de reposar, habla de que permanecía sobre Jesús y ahora también permanece sobre nosotros. Y eso lo vamos a ver más adelante en esta enseñanza. Ahora, miremos el primer aspecto, que es el Espíritu de Jehová. ¿El Espíritu de quién? De Jehová. Dice, la versión del 60, y reposará sobre él el Espíritu de quién? De Jehová. Está hablando después la versión viviente del Espíritu del Señor. Nos habla de autoridad. Ya que déjeme decirle que no hay nadie más alto que Jehová de los ejércitos. No hay nadie que tenga el poder. Él es el único que es omnipotente, que tiene todo el poder. Entonces el primero es el Espíritu de Jehová. Es el Espíritu del Señor.
Pero ¿cómo es que lo vamos a ver esto este día? Este pastor nos está dando mucha teología. No, lo que quiero es que aprendamos a orar con una inteligencia que viene del Espíritu Santo. Y que pidamos y para que caminemos en una plenitud. Déjenme decirle que estas enseñanzas están impactando mi vida primeramente. Los que más aprendemos en estas situaciones somos los que enseñamos y somos los más responsables también. Eso es lo tremendo de esto. Ahora, el Espíritu de Jehová se conoce como el Espíritu de Santidad. Pregúntale a tu vecino, ¿por qué? Pregúntale, ¿por qué se conoce como Espíritu de Santidad? Se conoce como el Espíritu de Santidad porque proviene del que llamamos, en la Biblia llama el Santo de Israel. Eso lo encontramos en el Salmo 89, 18. No va a aparecer en la pantalla. También lo encontramos allá en Isaías capítulo 6, cuando dice la Biblia que Isaías vio al Señor alto y sublime y sus faldas llenaban ¿qué? Y sus faldas llenaban el templo. Dice que habían seres vivientes que volaban alrededor del Señor y lo alababan y decían: Santo, Santo, Santo es Jehová de los ejércitos. Y cuando decían eso, dice que toda la casa se llenaba de humo. ¿Por qué no decían una vez solamente santo? Porque en el hebreo no hay símbolos de exclamación. Por ejemplo, si yo quiero decirle Zuli, pero si yo quiero que Zuli, ponerle exclamación, digo Zuli, le pongo más fuerza a la frase. Ellos no hacían eso. Por eso es que Jesús dice: de cierto os digo. Lo que estaban diciendo es que cuando se repite algo es porque es importante. Quiere decir que cuando lo repetían 3 veces era porque era inmensamente ¿qué? Importante. Por eso que allá en el cielo los ángeles dicen: Santo, Santo, Santo es el Jehová de los ejércitos, diciendo que la esencia de Dios es su santidad. Y porque la esencia de Dios es su santidad, es por eso que sabemos que todo lo bueno viene de Él. Sabemos que porque como Él es santo, sabemos que es un Dios bueno. Sabemos que es un Dios misericordioso. Sabemos que es un Dios de amor. Porque Él es ¿qué? Santo. Porque Él es santo. Wow. Ahora, por lo cual de esto es que en el Nuevo Testamento se conoce como el Espíritu Santo. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Cuando habla de santo, habla de, en el griego habla de sagrado, de apartado, de puro, irreprensible. En otras palabras, en Él no hay mancha. En Él es completamente santo porque es el Espíritu del Santo de Israel. Ese es el Espíritu Santo al cual nosotros servimos. Porque el que sirve al Hijo, dice la Biblia que el Espíritu y el Hijo son ¿qué? Uno. Ahora, a causa de que el Espíritu es santo, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Ahí es donde viene nuestra oración. La voluntad de Dios para nuestras vidas es la santificación. La santificación. Fíjate lo que dice en 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. El versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a santificación. A eso nos ha llamado Dios. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a ser santificados. Romanos 15:16 dice: ministrando el evangelio de Dios, es Pablo hablando, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda ¿a qué? A ser santificados. Pero ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo a santificarnos? Pregúntale a la persona que está a un lado suyo. ¿Cómo nos santifica, cómo nos ayuda el Espíritu Santo en la santificación? Eso lo encontramos en Juan 16:7.
Fíjate lo que dice. Pero yo os digo que la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si se fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de ¿qué? Y de juicio. Quiere decir que el que me convence cuando yo estoy en error es el Espíritu Santo. Mire, no está en nosotros el poder ver nuestros pecados. Por eso es que decía el salmista: líbrame de mis errores que son ¿qué? Ocultos. Yo les contaba en el servicio de las 9 de la mañana que cuando yo trabajaba en un cine, cuando era jovencito, que todos robaban en el cine excepto por el dueño. Todos robaban. Era una cueva de ladrones. Yo me acuerdo la primera vez que me introducieron ellos. Yo no era cristiano, uno piensa que venía después al grupo de jóvenes. Ya está pensando: ay, pastor, ya me arrepentí también. Pero me acuerdo que la primera vez que yo llegué a trabajar y estaba allí, pues yo no sabía nada de lo que estaba pasando. Y de repente uno de los que ya tenían rato de trabajar ahí me dice: oye, ¿quieres un burrito? Un burrito de carne asada. Y tú le dices a un muchacho de 18 años si quiere un burrito de carne asada, te va a decir: quiero 2. Entonces digo: claro que sí. Y él abre la caja, saca dinero de la caja y dice: ve y compra uno para ti. Y si quieres, me parece que me dio uno para que le deje algo para él. Y yo me quedo así, me dice: no te preocupes, yo me encargo de esto. Y me daba cuenta un día que había una película de las buenas que estaba en el cine pero retascado. El manager llega y nos dice: quiero que me saquen tanto dinero para mí, además de lo que van a sacar para ustedes. Y nosotros nos quedábamos asustados porque todos robaban menos el dueño. Pero ¿saben lo interesante? Que comenzó con un burrito. A veces comenzamos haciendo cosas y nuestro corazón se endurece. A veces comenzás llevándote el lapicero de la oficina o agarrándote las estampillas para mandar tus propias cartas. A veces comenzamos que te dan permiso de llegar 10 minutos tarde, pero llegas 20 todos los días. Y de repente nos acostumbramos. ¿Nos a qué? Nos acostumbramos. Y el pecado va tomando posesión del corazón. Y lo que en una vez decíamos: no. De repente nuestro corazón se endurece. Se endurece. La primera vez, esposo, que le gritaste a tu esposa, te dolió en el corazón. Después de unas 5 o 6 veces decir: ya te la merecías. No, es que el corazón se endureció. Y en esos momentos, cuando el corazón se endurece, cuando el Espíritu Santo viene y dice: déjame te convicto de tu maldad. Déjame te convicto de lo que estás haciendo mal. Esto era tan importante en el Antiguo Testamento que el sumo sacerdote tenía que usar una diadema en la cual decía: santidad a Jehová, para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Fíjate lo que dice en Éxodo 28:36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella con grabadura de sello: santidad ¿a quién? A Jehová. Pero ahora la Biblia dice que nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Dice la Biblia en 1 Corintios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? 2 Corintios 6:16 dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros somos ¿qué? El templo del Dios viviente. Entonces, si el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Santo es santidad, ¿cómo debe ser mi oración? Cuando de repente estoy en el lugar
enfrente del lugar del sacrificio, estoy dándole gracias a Dios. Después he reflexionado en mi vida, pero de repente cuando llego allí, cuando estoy allí enfrente, y decirle, Espíritu Santo, ¿por qué no te voy a dar una oración que podemos hacer? Una sugerencia solamente, y es esta: Espíritu Santo, ayúdame a caminar en santidad en todas las áreas de mi vida. Y muéstrame las áreas que necesitan cambiar. Y transfórmalas con tu poder. Porque es necesario que miremos las áreas en las cuales necesitamos cambiar. Y solamente Él las puede transformar, hermano. Esta oración es poderosa porque solo el Espíritu Santo nos puede convencer de la verdadera condición de nuestra vida, en algunas áreas de nuestra vida. Mire, déjeme decirle que hay personas que son rudas, groseras. Y dices que así soy yo. No. Así es. Tú eres el resultado de muchas cosas que te han pasado en la vida, pero Dios no te creó así. Dios no nos creó para ser personas que andamos dañando a otras personas. Para eso no nos creó Dios. Pero de repente pienso que como así soy, es que así soy yo. Así también es fulanito y así es sutanito, y él tiene como 50 años de venir a la iglesia. No te preocupes lo que tiene una persona que tiene 50 años de venir a la iglesia. Si todavía quieres ser un niño espiritual, tú tienes que empezar a madurar en el Señor. Nosotros tenemos que comenzar a madurar. Se me quedan viendo así como asustados. Pastor, ¿quién le dijo? No, nadie, no se preocupe. Es necesario que yo me haga preguntas, porque el Espíritu Santo me va a ayudar en la santificación. Y es necesario que yo me haga preguntas a mí mismo. Una de estas preguntas es: ¿será que estoy entristeciendo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Será que cuando la voz del Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo me dice, Mario, esto está equivocado? Yo le digo, no. Y yo ahogo la voz del Espíritu Santo. ¿Será que hay áreas de mi vida donde necesito la convicción del Espíritu Santo porque ya aprendí a ahogar su voz? Fíjate que lo que dice Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. La versión viviente dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Quiero que pensemos en eso por un momento. Es nuestra manera de vivir la que viene y causa que el Espíritu Santo se entristezca dentro de nuestros corazones. La palabra contristar habla de afligir, de causar tristeza, de angustiar. Nosotros ponemos al Espíritu Santo, le causamos tristeza cuando nosotros seguimos caminando de una manera que no le complace a Él. ¿Cómo contristo o entristezco al Espíritu Santo? Qué bueno que me preguntaste. Está en Efesios 4:24. Pónganse la nueva naturaleza, dice, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿A cuántos los ha controlado alguna vez el enojo? ¿Verdad que sí? No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos
en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Versículo 29 dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Fíjate, dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Qué bueno que me preguntaron cómo lo puedo contristar. Porque el Espíritu Santo viene y dice: déjame, te voy a convictar de algo. Y cuando estás ahí, el Espíritu Santo nos dice: estás enojado. Tenés furia. Se te está convirtiendo en amargura. ¿Cuántos de ustedes conocen a una persona que está amargada? No lo voltees a ver si está aquí, por favor. Vamos a esperar a que el Espíritu Santo lo endulce. ¿Sabe por qué viene la amargura? Porque no perdonamos, porque nos quedamos con el enojo y no perdonamos. Y eso se convierte en raíz ¿de qué? De amargura. Y el Espíritu Santo nos dice hoy en este día: tienes que soltar estas cosas. Tienes que aprender a caminar en santidad, porque Él es espíritu ¿de qué? De santidad. Yo puedo pretender que tengo una vida cristiana que es exitosa, pero si el Espíritu Santo me está hablando y yo ahogo su voz en mi vida, yo sinceramente no estoy permitiendo la obra de Él en mi ser. ¿Cuántos hemos ahogado alguna vez la voz del Espíritu Santo? Que Él nos ha hablado y decimos: ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos ha dicho: ve y pide perdón? Y dice: no, porque se lo merece que esté enojado con Él. Ya me lo hizo 3, 4 veces y el Señor te dice: ve y pide perdón. No, Señor. Nos ponemos, ¿saben como quién nos ponemos? Como Jonás. Señor, que caiga fuego al cielo y que consuma Nínive. Y a veces nosotros que quisiéramos, tanto es el enojo que quisiéramos que cayera fuego del cielo y quemara al pobre hermano. Ustedes no, ustedes son bien santos. Capaz que te pares y si yo soy siervo de Jehová, que caiga fuego al cielo y que lo consuma ahorita. Soltemos estas cosas. ¿Y sabe cómo se notan esas cosas? A veces no estás enojado con una persona, pero llevamos la amargura y sale en palabras ásperas. Sale en palabras ásperas para con todo el mundo, con palabras groseras, con momentos cuando nosotros le decimos, hablamos con las personas de una manera áspera, de una manera grosera. ¿Por qué es esto importante? Déjame decirte por qué. Porque es importante pedirle al Señor a que nos ayude a caminar en santidad. Para concluir, porque hay algo tan fuerte en la Biblia que dice esto: sin santidad nadie verá al Señor. Te lo vuelvo a repetir, pero ahora con la palabra, Hebreos 12:14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie ¿qué? Verá al Señor. Quiere decir que si yo no permito la obra del Espíritu Santo en santidad en mi vida, no voy a ver el rostro del Señor.
es santidad? Aquí en esta palabra, aquí donde dice esto, la manera como se conjuga y habla de consagración, purificación, pureza. Está hablando que tengo que ser una persona que me he consagrado a Él, que ando buscando la pureza, estoy separado para Él. Porque esto es importante. Y déjeme decirle algo, que en los próximos 5 minutos abra su corazón a lo que yo le voy a decir. Porque muchas veces nosotros perdemos lo que Dios nos está tratando de decir a causa de una actitud orgullosa dentro de nosotros. Y cuando estemos recibiendo palabra, siempre tratemos de pensar qué es lo que Dios me está tratando de decir a mí y no lo que Dios le está tratando de decir a mi vecino. Porque es más fácil que yo piense en lo que Dios le quiere decir a la pastora y no tanto lo que Dios me quiere decir a mí. Es más fácil en medio de un enojo a causa de mi orgullo que yo piense que yo tengo la razón en vez de decirle al Señor, Señor, háblame, muéstrame, porque no quiero vivir en enojo. ¿Se me está entendiendo? Es muy fácil proyectar una enseñanza como esta a otra persona en vez de verla hacia nosotros. Y tenemos que verla hacia nosotros. Fíjate lo que dice, Dios habla, mire, Dios habita en la santidad, pero fíjate cómo Dios viene y amarra el habitar en la santidad. Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Dónde habita Él? En la altura y ¿qué? Y la santidad. Y después amarra el versículo y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Cuando habla aquí de la santidad, habla de alguien que está apartado, alguien consagrado. Mire, Dios no solo habita en la santidad, pero habita con, es donde Él se amarra con la palabra con. Él viene y yo me dice, bueno, dice, pues yo voy a habitar no solamente en la santidad, porque yo soy santo, pero yo habito con este tipo de personas. Y es donde Dios se amarra, dice, con el quebrantado y con el humilde. ¿Con el qué? Con el quebrantado y con el humilde. Para que entendamos mejor este término, fíjate cómo lo dice en la versión viviente. El alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en el lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el espíritu destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Oh, lo que nos está diciendo la palabra es que para que nosotros podamos habitar en la santidad de Él, tiene que haber humildad. Y como muestro mi humildad es cuando yo me arrepiento de mis errores. ¿Cuántos perfectos llegaron esta mañana? Levanten la mano. Qué bueno que no llegó ninguno. ¿Cuántos imperfectos sabemos esta mañana? Quiere decir que todos en nuestra vida hay un momento que tenemos que arrepentirnos de nuestra manera de vivir. Quiere decir que vamos a hacer errores, que nos vamos a enojar, que alguna vez vamos a retener un pensamiento que no era puro en nuestra mente y no lo echamos fuera. Alguna vez existe una verdad a medias que se convirtió en una mentira porque lo dijimos ¿qué? A medias. Eso lo convierte en mentira. De repente me doy cuenta de que yo soy una persona áspera. ¿Cuántos hemos sido ásperos alguna vez? ¿Verdad que sí? Yo he sido áspero. Gracias a Dios que la pastora a veces me dice, hey, usted es grosero.
Y mire lo normal, la carne de Mario Barahona quiere decir, es que se lo merecía. Hasta muy nice fui. Pero el Espíritu Santo dice, no hay necesidad de eso. Tremendo como es el Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver cómo podemos orar. Fíjate, porque estamos hablando de la oración. Si este es el Espíritu de santidad, fíjate cómo comenzamos con una parte de la oración y ahora le vamos a añadir a la oración. Espíritu Santo, ayúdame a caminar en santidad en todas las áreas de mi vida y muéstrame las áreas que necesitan cambiar y transfórmalas con tu poder. Después sigue esto, ayúdame a ser humilde y reconocer mis debilidades y pedir tu ayuda porque quiero verte y habitar contigo. Quiere decir que si yo vengo delante del Señor, ya entré con acción de gracias y pasé unos 5 o 10 minutos dándole gracias al Señor por lo bueno que ha sido en nuestras vidas. Llego al lavacro y reflexioné en todas las cosas que han estado pasando. Señor, ¿será esto, lo otro? Después voy con mi relación con el prójimo. Señor, ¿será que he sido malvado? Perdóname. Pero ahora llego delante del Espíritu Santo y le digo, Espíritu Santo, ayúdame a caminar en santidad. Convicta mi corazón de áreas donde yo tal vez ya haya permitido que se hayan endurecido y ahora ya no permito de que tú me convenzas de pecado. Ayúdame a ser humilde. Porque fíjate, a mí me encanta la palabra, porque Dios lo que hace, que dice, Él dice, yo habito ¿con qué? Con el quebrantado y el humilde de corazón, con el arrepentido y el humilde de corazón. Nosotros llegamos delante de Él y le digamos, Señor, ayúdame a ser humilde. Cuando me muestres mis errores, ayúdame a ir a pedir perdón. Ayúdame a arrepentirme, porque quiero ver tu rostro. Quiero habitar contigo. Y tú miras de lejos al orgulloso, al altivo. Tú estás cercano al humilde. Así que ayúdame a caminar en humildad, en arrepentimiento, en las áreas que yo tal vez ya estoy endurecido a causa de mi pecado. Porque lo más tremendo de todo esto es que el Espíritu Santo nos va a mostrar cosas, porque el espíritu de religiosidad nos hace excusar las áreas de nuestra vida donde pensamos que estamos bien y sinceramente estamos mal. Lo único que estamos siendo es religiosos y no espirituales. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y por eso quiero que empecemos a orar de esta manera. Que nos profundicemos en la oración. Agradecimiento, reflexión y ahora pedirle al Espíritu Santo que nos dé santidad. La próxima predicación vamos a hablar que Él nos dé sabiduría, entendimiento e inteligencia y el porqué de las cosas. Pero en este día, la única manera como recibimos la santidad de Dios es cuando le permitimos que Él nos convicte. ¿Cómo sabemos que Él nos convicta? Cuando Él nos habla. El problema es que el Espíritu Santo es una voz tierna y dulce que nosotros podemos ahogar fácilmente. Yo me acuerdo que el doctor me dijo a mí, no más cafeína. No más café, no más mocas, no más nada. A mí me encantaban los mocas, déjenme decirlo. Me tomaba uno en la mañana y uno en la tarde. Y un día el doctor me dijo, no más cafeína. Me acuerdo muy bien. Y yo seguía tomando Coca-Cola de aquí de Bendiciones, pero él dijo no café, pero no Coca-Cola. Y un día a la medianoche, me acuerdo bien como en la madrugada, el Espíritu Santo me dijo, y me lo dijo en inglés, me dijo, no more Coke. That's it. Así nomás, no more Coke. No más Coca. Y de entonces ya no tomo
Coca-Cola. Ahora déjeme decirle algo, es algo tan simple. Si no somos obedientes en las cosas pequeñas, ¿cómo vamos a ser obedientes en las cosas grandes? Si somos fieles en lo poco, seremos fieles sobre lo mucho. Pero si no somos fieles en algo tan sencillo, yo podía engañar a medio mundo. Llegué al punto que el doctor un día me dijo esto: si quieres seguir tomando cafeína, puedes, pero te tengo que dar droga para bajarte, para que tu corazón no se acelere. Y le digo, ¿y son adictivas? Me dijo, son adictivas. Entonces cuando el Espíritu Santo me dice, no more Coke, ¿qué pasó? No más coca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me estaba guardando mi corazón, literalmente mi corazón, la bombita que pompea mi sangre. Pero con algo tan sencillo, yo pude haber sido desobediente y terminar en una situación muy fea. Eso es lo que te quiero llevar. Pero es muy fácil ahogar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice, esta persona no viene de mí. Ay, Señor, pero mira qué bonito habla, mira que es bien centrado, bien centrada, y que esto y que lo, y te das el cuento tú solo. Y te lo crees. Y el Espíritu Santo te dice, escucha mi voz, escucha mi voz. Yo soy el que te estoy hablando. Ya no seas grosero, ya no seas áspero con esta persona. Ya perdona, suelta esa raíz de amargura, perdona. Porque esto lo único que te va a llevar es a que pierdas la santidad en tu propia vida. Para de ver ese tipo de programas. Busca la santidad. Cuando el Espíritu Santo venga a la medianoche, como cuando estés allí haciendo lo equivocado y el Espíritu Santo te ponga el dedo en el corazón y tú sientas la convicción, dile, sí, Señor, voy a ser obediente. Espíritu de santidad, ayúdame a ser humilde, comenzando desde hoy. Cierra tus ojos, por favor. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta predicación. Esperamos que el Espíritu Santo haya bendecido tu vida y que seas renovado por medio de la palabra de Dios. Esperamos pronto verte en próximas predicaciones. También te queremos invitar a nuestros servicios presenciales que se llevan a cabo los días domingos a las 9 de la mañana, 11 de la mañana y 6 de la tarde. También, si te gustaría ver otros videos adicional, puedes hacer clic a los videos que aparecen abajo de la pantalla. Hasta pronto.